Sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente estamos en vivo. Que el Señor les bendiga. Les habla nuevamente el pastor Gustavo Ariel Chiménez del Ministerio Mesiánico Masada de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración. Estamos desde la ciudad de San Lorenzo, en la República del Paraguay, para todos nuestros queridos hermanos y hermanas del Paraguay, y también, por supuesto, siempre saludando también a nuestros hermanos en la Argentina, sea el Shalom. Sabemos que hay muchos que se están acoplando a esta transmisión. Un saludo grande también a la República Oriental del Uruguay. Shalom, Shalom. La paz del Señor para todos nuestros queridos hermanos y hermanas. Si hay personas nuevas que se van acoplando a esta transmisión, pueden ahí escribirnos su nombre, de dónde se están conectando, y será un gusto poder saludarles. Allí se está también conectando mi amada esposa Cristina María, siempre colaborando con la transmisión, colaborando con el ministerio a favor del reino del Señor. Entonces esperamos unos minutos a que nuestros queridos hermanos se vayan acoplando a la transmisión. Espero que hayan pasado una Pascua bendecida, y cuando digo una Pascua bendecida, que el Señor les haya hablado, les haya ministrado, que si hubo necesidad de arreglar cuentas lo hayan hecho, por supuesto. De hecho, nosotros la clase pasada estuvimos ministrando, hicimos un parate con esta temática para justamente abocarnos a algo que tenía que ver con el tema de la Pascua. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos, nuestra hermana Nélida, que veo que se está conectando, que el Señor le bendiga muy ricamente. Y hoy seguiremos entonces con la parte número 3 de una cartilla, de un bosquejo que hemos titulado Los que siguen al extraño. Estaremos haciendo un breve recordatorio. Obviamente, seguir al extraño significa seguir al diablo mismo, seguir un evangelio prostituido. La palabra zur en hebreo, como ya veníamos viendo, tiene que ver o significa no solamente extraño, sino tiene que ver con el significado, con la mujer extraña, tiene que ver con alguien que vuelve hacia atrás, con alguien que es desconocido, con alguien que ha variado, que ha mutado, que ha mudado su carácter, que estaba caminando tal vez en las cosas del Señor, pero que en algún momento decidió volver para atrás. Y así también todavía hay tiempo de que las personas puedan regresar al camino del Señor. El Señor siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos nuevamente. Saludamos a nuestra hermana María Fernández en la ciudad de Buenos Aires, que el Señor le bendiga, y también a toda su familia. Hacemos una breve oración y ya nos estamos abocando, porque la Biblia dice aprovechando bien el tiempo, y qué mejor que aprovechar el tiempo que estudiando la palabra del Señor, que es el alimento que va a estar fortaleciendo nuestra alma, que nos va a estar dando discernimiento espiritual. Shalom, shalom, hermana Nélida. Siempre te recordamos con mucho cariño, por supuesto que sí. Padre, te damos gracias, bendice esta transmisión, bendice la entrega de tu palabra que haremos en el nombre de Yeshua, Padre, que tú puedas ministrarnos, hablarnos a través de tu palabra eterna, a través de tu palabra que fue, Señor, escrita, revelada por tu Espíritu Santo a través de los santos hombres que tú elegiste a través de la historia. En el nombre de Yeshua, Padre, en esta noche estamos con un corazón dispuesto para recibir tu amonestación, Padre, para que esta palabra nos limpie, esta palabra, Señor, nos prepare para el día del Señor, para estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Yeshua, fortalece a tu pueblo. Si hay alguien que está cansado, fatigado, debilitado, pasando luchas, pruebas, en esta hora tú estés interviniendo, Señor, en esas situaciones, en la vida de mis hermanos y hermanas, en sus hogares, familias, en sus necesidades laborales. En el nombre de Yeshua plantamos la bandera de victoria del Señor. Como declara tu palabra, somos más que vencedores. En el nombre de Yeshua, Padre, y si estamos permaneciendo en ti, estamos alineados contigo, iremos siempre de victoria en victoria. En el nombre maravilloso de Yeshua decimos amén. Saludamos también a nuestra hermana Petrona Jiménez en la ciudad de Buenos Aires. Que el Eterno le bendiga.
también a nuestra hermana Petrona y a toda su familia. Vayamos al libro ya directamente, Proverbios 22:14. En la parte número 2 habíamos terminado en Proverbios 7, 1 al 5, que estamos viendo que el libro de Proverbios habla mucho de las artimañas de la mujer ramera, y estamos haciendo, por supuesto, siempre el paralelismo, ¿verdad? Así como la prostitución nos lleva a la ruina, también la prostitución espiritual. Si nosotros estamos congregados en un lugar donde hay un espíritu de adulterio, ¿verdad? No solamente físico, sino me estoy refiriendo más que nada a nivel espiritual, nuestra alma se va a corromper. Yo necesité decirle a alguien en estos días, a alguien que estábamos ministrando, que por ahí no tiene todo el entendimiento, y me decía, no, me invitaron y fui a tal congregación. El Señor te bendiga, hermano Juan Bautista, y a toda tu familia en Pirané Formosa. Entonces tuve que decirle con amor, pero con autoridad, porque uno como siervo del Señor se debe primeramente al Señor y también al pueblo. Y bueno, me estaba diciendo que iba a una cierta denominación, realmente una denominación muy desviada, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, no vamos a dar por el momento nombres. Una denominación mundial, internacional, que está en todas partes casi del mundo, que sabemos por escuchar, por ver también a través de sus transmisiones, que no predica enteramente la verdad, y que hay mucha manipulación y hay ritos paganos. Entonces le dije, no estoy de acuerdo, tal vez usted no tenga el entendimiento, pero bueno, hoy se topa conmigo y es mi deber decirle que no podemos congregarnos en cualquier lugar. Tenemos que congregarnos en un lugar donde realmente se predica la palabra del Señor completamente, con toda fidelidad, donde no hay un espíritu de adulterio, donde no hay siervos, entre comillas, malintencionados, que quitan, que sacan, que dicen lo que se le da la gana. Entonces, hermano, cuando hablamos de seguir al extraño, justamente estamos hablando de no seguir a Satanás. Claro que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay lugares que categóricamente uno sabe, bueno, es el lugar de Satanás, ¿no? Qué sé yo, la umbanda, la quimbanda, la brujería, la hechicería, y hay gente que lo abraza lastimosamente todo eso. Saludamos a nuestra hermana Graciela Riola, a nuestro querido Ezequiel Gauna también, que el Señor les bendiga allí en Buenos Aires. Robert Dennis también en Uruguay, shalom, shalom. Estamos en Proverbios 22:14, a punto de leer recién el primer versículo. Entonces le dije a esta persona, no concuerdo, tened cuidado, porque de repente uno puede salir dañado, puede salir lastimado. Shalom, shalom, la paz del Señor. Proverbios 22:14, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Yahweh estuviera airado caerá en ella. Obviamente, ¿contra quién está airado el Señor? Contra los impíos, contra aquellos que no quieren recibir su verdad. Por eso el Señor nos dijo que si seguimos a un ciego, caeremos con ese ciego en ese hoyo, en ese abismo, en ese pozo de oscuridad, de las tinieblas. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, ramera, adúltera, prostituida. Entonces, hermano, haciendo la comparación de la misma manera, obviamente cuando le hablamos a los jóvenes siempre le decimos hay que orar, qué bueno que un joven santo se case con una joven santa, ¿verdad? Y tengan un matrimonio santo, y tengan una descendencia santa. Eso es la parte, obviamente, física, ¿verdad? Pero también espiritual. Y cuanto más, hermano, hay gente que está entrando, haciendo el paralelismo, en una fosa. Usted entra en un lugar que sí, puede tener el cartelito, debe decir iglesia evangélica, tanto, pero hermano, no se fíe de eso, ¿verdad? Y nadie se enoje conmigo con esto, lo digo con mucho amor, no estoy en contra del evangelio verdadero, estoy en contra de la falsa iglesia, estoy en contra de aquellos que utilizan el nombre del Señor para su propia conveniencia. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Entonces, mi querido hermano, tenemos que escapar. Si es que realmente queremos escapar, el Señor te avisa, el Señor te advierte.
Así como el Señor te dice, cuidado con esta mujer, cuidado con este hombre, cuidado con esta situación, también el Señor nos dice, cuidado donde te estás congregando. Yo conozco, obviamente, la mentalidad de la gente es, bueno, voy acá porque es el lugar más cerca que me queda. A veces el lugar más cerca que tenés no es el mejor lugar. Sería maravilloso, yo no estoy en contra, yo quisiera que haya una congregación con sana doctrina en cada barrio, si fuera posible, pero eso está muy lejos en muchos lugares de poder concretarse. Tal vez una de las cosas que el Señor está haciendo es el online. Saludamos a Javier Coro, que el Eterno te bendiga, hermana Angélica, sean todos bienvenidos. Saludos a Joel también. Entonces, de alguna manera yo procuro, estamos orando al Señor cada día que por este medio podamos sentir esa cercanía. Ya después con muchos de ustedes nos vamos a ir encontrando cuando vayamos a la Argentina, cuando volvemos al Paraguay, y Dios quiera que podamos encontrarnos con todos, porque eso también es muy lindo. Pero obviamente a veces tenemos que reconocer que usando de buena manera hoy el online es una bendición, porque hay gente que te dice que no escucha palabra, no encuentra palabra, ¿verdad? Se está pregonando un evangelio prostituido y uno no quiere prostituirse. Uno quiere ser, llegado el momento, parte de la Iglesia Santa, sin mancha y sin arruga, que el Señor viene a buscar. Y somos santificados por la sangre, en principio, cuando somos justificados, somos perdonados, cuando nos arrepentimos de corazón, pero luego necesitamos también continuar el proceso de santificación, del cual ya hemos hablado muchas veces, a través de que la palabra que está representada, simbolizada con el agua, nos siga limpiando, y para esto necesitamos verdaderamente encontrar un lugar y encontrar siervos ungidos, apartados, consagrados, que realmente nos comuniquen con autoridad la verdadera palabra del Señor. Vayamos a Proverbios 23, 26. Seguimos entonces desarrollando la palabra extraño, que es la palabra zur en hebreo, que habla de alguien que también sur significa alguien desconocido, ¿no? Esto tiene que ver con aquella escritura que dice Mateo 7, 21 en adelante, no los conozco. Fuera de aquí, hacedores de maldad. Si bien predicaban, si bien eran usados para hacer algunos milagros en el nombre del Señor, muchas cosas pueden acontecer, pero el Señor está midiendo tu corazón. El Señor está midiendo si realmente nosotros estamos viviendo en santidad. Saludamos a Luis Lazarte también, que el Señor le bendiga a usted y a toda su familia, gloria al Señor. Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué el Señor ordena esto con autoridad pero con amor? Para que no nos prostituyamos, porque abismo profundo es la ramera. Seguimos viendo, Proverbios 22, 14, ahora Proverbios 23, 27, la ramera es un abismo. Es un hoyo profundo donde uno cae en una condenación tremenda. Pozo angosto la extraña. Acá está hablando, ciertamente son los consejos para ser librado de una mujer extraña, pero estamos haciendo el paralelismo que nosotros no queremos ser la ramera. Lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Lean Apocalipsis 19. Antes de hablar de las bodas del Cordero, primero se habla de que Yeshua hace juicio sobre la ramera. ¿Quién es la ramera? ¿Quiénes son los que caen en ese hoyo profundo? Los apóstatas, los infieles, aquellos que rechazaron la verdad, que tal vez empezaron bien, como dice Pablo en Gálatas 1, en el espíritu, pero que ahora están terminando en la carne. Proverbios 23, 27... Pozo angosto la extraña, también ella como robadora acecha. Y obviamente, el Señor te bendiga, querido hermano Luis, sea el shalom. Entonces, el diablo vino para robar. A mucha gente en el mundo ya la tiene. Ahora el diablo es cazador con Z. Y el diablo va en busca de tu vida, querido hermano y hermana, y en busca de nuestra vida, pero no lo logrará si nosotros tenemos el discernimiento espiritual y el conocimiento de la palabra y lo aplicamos correctamente, seremos guardados por el Señor.
porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo tratará de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. De hecho, lo ha hecho en la historia bíblica. Si leemos como corresponde la Escritura, vamos a encontrar muchos ejemplos de siervos engañados. Multiplica entre los hombres los prevaricadores. La palabra acá, prevaricar, significa pecar conscientemente. O sea que el espíritu de prostitución, el espíritu de adulterio, está siempre acechando para robar el alma, para que esa alma que es creación del Eterno, porque obviamente todos somos creación del Eterno, el diablo procura que esa alma se pierda para siempre. Entonces, hermano, mi deber, porque ese es mi trabajo, más que nada a nivel ministerial, es alertar a los nuevos o no tan nuevos, y creo que el Señor a través de los años nos ha usado para su gloria, de poder ayudar a muchas personas con esta palabra a despertarse y a salir de las redes, de las trampas, de ese espíritu del extraño, del adulterio espiritual, porque hay gente que, lo veníamos hablando en estos días, de hecho, hay gente que por años se ha congregado y nadie le alertó, o si le alertaron, se lo hicieron así muy suavecito. Gente que está concubinada, gente que está en el adulterio y que sube al altar y que toca la guitarra y que toca la batería y que predica y que supuestamente es el ungido de los ungidos. A ver, no estoy condenando que estas personas se arrepientan, que la sangre del Cordero les limpie y que sí, después de todo eso puedan ser vasos de honra, como declara la palabra. Pero nadie puede ser un vaso de honra si sigue practicando el pecado, consciente o inconscientemente, no importa, el pecado mancha, el pecado nos deshonra delante de la presencia del Señor. Para eso vino Yeshua, para limpiarnos, para llevarnos por un proceso de santificación y de restauración, para que salgamos de esa mujer ramera, de esa iglesia prostituida, y podamos ser parte de la verdadera iglesia, novia, esposa del Cordero que el Señor viene a buscar. Vamos a ver ahora en el libro de Malaquías, ya nos vamos a los profetas menores un poco. Malaquías capítulo 2, versículo 11. Entonces, el Señor me ha llevado a través de los años por muchos lugares, y qué bueno que la palabra que vino como martillo, que quebrantó, pero condujo a muchas personas al arrepentimiento, a reconciliarse con el Señor, a dejar esa prostitución espiritual y a abrazar un compromiso serio a través del verdadero evangelio con nuestro Señor Jesucristo. Malaquías 11, prevaricó Judá. Recuerde, la palabra prevaricar es pecar conscientemente. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Esto es tremendo, hermano. ¿De dónde surge el espíritu del anticristo? De en medio del campamento. En Israel ya había un espíritu de oposición a la ley del Señor. Estoy terminando una cartilla. Sigan orando a favor nuestro en busca de la liberación total, donde voy a estar hablando más puntualmente acerca de todo esto. Entonces estamos viendo, hermano, que en el reino del norte, el reino del sur, porque Israel se dividió en su momento, acontecieron o se cometieron tremendas abominaciones. Se salieron, como vengo explicando en algunos audios que van a encontrar recientemente, se salieron del verdadero árbol, y se fueron al árbol de Satanás. En el árbol del Señor, que es el olivo verde, el olivo genuino, la raíz es el Señor, y esa raíz, dice Romanos 11, es santa. O sea que todos los que quieran estar en el árbol del Señor, indefectiblemente se tienen que dejar santificar, si no van a ser cortados del árbol. No por nada Yeshua le dijo a Pedro, si no permites que te limpie los pies, porque él lo entendía, no tendrás parte conmigo en el reino. Entonces Pedro dijo, bueno, no solamente los pies, lávame todo. Pero hay gente que no quiere la santidad, entonces es cortado y es unido al árbol de Satanás. Ese árbol que va a ser cortado, ese árbol que tiene una raíz podrida. Vea los últimos mensajes que estuvimos dando, allí estamos hablando algo de eso. Malaquías 2:11, porque Judá ha profanado el santuario de Yahweh que él amó y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué significa todo esto? Para decirlo en palabras sencillas, ¿verdad? Profanaron el santuario, sabemos,
En 2 oportunidades el santuario, el templo de Jerusalén fue destruido porque fue profanado. ¿Y qué dice? Que se casó, se unió a la hija de Dios extraño, porque Israel tenía habitualmente la tendencia de seguir los dioses de los sidonios, de los sirios, de los filisteos, ¿verdad? De los amorreos. Tremendo, ¿verdad? Hoy en día la cristiandad también, de alguna manera, también tiene esa tendencia. ¿Cuál sería hoy esa tendencia, verdad? El cristianismo sigue el materialismo, sigue la vanidad, ¿verdad? Sigue el amor por las cosas materiales y hay poco amor por la verdad. Hay poco amor para servir al Señor, hay poco amor para apartarse y consagrarse y poder ser un instrumento en las manos del Señor. Esta fue la realidad de Israel. Acá lo dice Malaquías 2:11, pero esto sucedió en reiteradas oportunidades. Verso 12, Yahweh cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Tremendo. Nuestro hermano Juan, modo conectado, mi hermano. En mi congregación se apartó a una hermana para maestra de escuelita dominical, estando ella viviendo en concubinato, igualmente participa. Tremendo. Bueno, qué lástima que no se enseñe. Vos has escuchado la enseñanza, querido hermano Juan. Lo que nos comentás es algo que justamente está sucediendo en muchos lugares, ¿verdad? Qué lástima que no se le enseñe, o si en algunos casos también sí se enseña, pero la gente es tosuda, es rebelde. Gracias por compartir, hermano Juan, Miguel también, que el Señor te bendiga, Pastor Hugo Ortieri, sean todos bienvenidos, shalom, shalom. Malaquías 2:12, Yahweh cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Al Señor no le tiembla la mano. Él es el amo, Él es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, ¿verdad? El hacha está puesta, si hacemos la comparación de este texto de Malaquías 2:12 con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Con el pacto renovado, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no dé buen fruto. Dice entonces Malaquías 2:12, Yahweh cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Yahweh de los ejércitos. Verso 13, y esta otra vez haré cubrir el altar de Yahweh de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Que el Señor nos ayude. Obviamente siempre hay un remanente que está agradando al Señor, que está obedeciendo al Señor, pero dice Malaquías 2:13, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Justamente si ven la última enseñanza que estuve dando este domingo, estamos hablando algo acerca de la ofrenda, y nuestra vida tiene que ser una ofrenda también, y la ofrenda tiene que ser aceptable, porque Yeshua es una ofrenda maravillosa, porque Él se ofreció sin mancha. Él cargó nuestros pecados, pero no practicó el pecado. Y justamente porque era una ofrenda sin mancha, porque era el Cordero sin mancha, pudo vencer a la muerte y pudo traernos la victoria a cada uno de nosotros. Y dice la palabra que nosotros también, ¿no? Romanos 12, por ejemplo, verso 1, dice que presentemos nuestros cuerpos, todo nuestro ser, en un sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Entonces, mi querido hermano, qué bueno es poder ofrecerle al pueblo del Señor una palabra de Dios, una palabra bien compartida, pero a través también de una persona que está alineada con el Señor. Sigamos viendo en el libro de Oseas, capítulo 8. Libro de Oseas, capítulo 8, versículo 11. Gloria al Señor. Libro de Oseas, capítulo 8, versículo 11 y 12. Seguimos desarrollando la palabra extraño, adúltero, desconocido, ramera, prostituta. Son los mismos términos sinónimos, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Cuando se habla de Efraín, ahí se está hablando de las 10 tribus del norte. El reino ya estaba dividido. Hay un solo altar donde nosotros tenemos que servir al Señor. Tenemos que estar en el altar de nuestro Señor Jesucristo, de Yeshua, el Mesías. Sin embargo, Efraín multiplicó los altares, como le venía diciendo, ¿no? Israel se había casado con la hija de algún dios extraño.
Baal, Astarot, Moloch, etcétera, etcétera. Y acá el libro de Oseas sigue ratificando en cada libro la misma situación. Tuvo altares para pecar, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Qué significa lo que está diciendo el profeta Oseas acá, verdad? Y es un tema que vamos a seguir tratando en las siguientes cartillas que vamos a ir viendo. O sea, cuando uno deja la ley es porque quiere prostituirse. Cuando uno deja la Torá, cuando uno deja los mandamientos del Señor, es porque en lo más profundo del corazón tiene el deseo de prostituirse. Por eso dice acá la Escritura que Efraín tranquilamente comenzó a multiplicar los altares para pecar, algo que estaba prohibido, algo que no era del agrado del Señor. Había un solo lugar donde adorar en espíritu y en verdad en aquellos días, era en el templo de Jerusalén, pero como decimos, Israel se había dividido, en Samaria habían levantado 2 becerros y un montón de otros altares, las 10 tribus del norte habían hecho un desastre espiritual, siguiendo una prostitución donde, como hemos leído, estaban cayendo en un abismo hasta que vino Asiria, permitido por el Señor, y destruyó absolutamente todo, ¿verdad? Entonces dice el verso 12, les escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas. O sea, ¿qué está diciendo acá la Escritura? Que abrazamos la prostitución espiritual como si fuera algo buenísimo, y cuando alguien te trae la verdadera revelación del Señor, cuando alguien te habla de la Torá, de los profetas mayores, profetas menores, cuando alguien te desarrolla inclusive el pacto renovado con las cartas de Pablo, como se debe enseñar ese tipo de escrituras, son tenidas como, son una porquería más o menos. No me vengas con el libro de Malaquías, no me vengas con el libro de Oseas, no me vengas con las cartas de Pablo, que algunos me lo han dicho acá en Paraguay, que las cartas de Pablo no eran inspiradas por el Señor. Entonces, mi querido hermano, la iglesia se ha prostituido. Estamos en el tiempo de la apostasía y esto no lo va a poder detener nadie. Ya lo he dicho en varias oportunidades. Primero, que lo dice la palabra del Señor: la venida del Hijo del Hombre no será sin que antes acontezca la apostasía, que va a ir en aumento. Que el Señor hace un par de años, en mi relación personal con Él, me habló y me dijo que era un diluvio, que iba a venir un diluvio de apostasía, que ya está prácticamente frente a nuestros propios ojos. Y esto está probando también nuestros corazones. Porque viene uno y te codea, viene el otro y te codea y te dice, bueno, vamos a los altares, vamos a pecar, vamos a esa iglesia evangélica cristiana, porque cuidado, hay que decirlo de esta manera, mi querido hermano y hermana. No solamente que uno peca si se va a los mormones, o a los católicos, o a los brujos, o a los hechiceros, no, si vas a alguna congregación evangélica estirada de los pelos, por decirlo de una manera, y muchos van a donde le conviene. Viste, como decía acá el hermano Juan, ¿no? Acá me permiten estar concubinado. Voy a ser maestra de escuela bíblica estando concubinado. Obviamente que no es del agrado del Señor. Viste, acá puedo pasar al altar y puedo predicar y puedo cantar. Me revolqué en los moteles, ¿verdad? Pero algunos capaz de decir que va a un motel cristiano, por favor. Sería lo último ya. Sería lo último, pero no me sorprendería. No me sorprendería, porque el diablo es un engañador y el diablo está sembrando mentira tras mentira permanentemente en las mentes y en los corazones de aquellos que no quieren las grandezas de la ley. Como le hablaba a alguien en estos días, y no sé si voy a ir y voy a escuchar, porque si no cumplo. Y yo le digo, como le dije a muchas personas, y si no cumpliste vas a ir igual al infierno. Como alguien hace muchos años me decía, no, pastor, porque yo no voy mucho a los estudios, porque si voy a los estudios bíblicos voy a tener mucho compromiso. Y vos te pensás que si no venís a los estudios bíblicos te vas a poder salvar. Obviamente, al que mucho se le dio, mucho se le demanda. Pero hermano, es preferible, obviamente, venir a
a recibir la enseñanza para que nos limpie, para que nos santifique. Ya cuando alguien está hablando así, como decimos en la jerga, ¿verdad? Está abriendo el paraguas. Está abriendo el paraguas. Pero hermano, evangelio sin compromiso no sirve. En algún momento hay que decirle a las personas que tienen que seguir la santidad. No es venir a saltar como un canguro a la iglesia, y a revolcar el saco y la corbata y los zapatos y las medias y no pasa nada. Porque el Señor quiere nuestro corazón, como hoy hemos leído. El Señor quiere un verdadero arrepentimiento y que entendamos que estamos pasando de muerte a vida y que entendamos que tenemos que ser una nueva criatura y que las cosas viejas tienen que pasar, porque las cosas viejas que pertenecen a la vieja naturaleza están viciadas, están llenos de Satanás, están llenos de engaño y con esa naturaleza no podemos entrar obviamente en el reino eterno, la santa ciudad de Jerusalén. Les escribí la grandeza de mi ley. Hoy muchos evangélicos cristianos, líderes inclusive, declaran esto y fueron tenidas como cosa extraña. O sea, el evangelio santo para muchos es un evangelio prostituido. Lo tienen como algo extraño, cuando en realidad deberían arrepentirse del evangelio prostituido que están predicando y están viviendo, pero no lo hacen. Y le llaman a ello que no, que acá está el amor del Señor. Escúcheme una cosa, el amor del Señor sin verdad, sin justicia, sin santidad, sin arrepentimiento, no va a estar en ese lugar. No va a estar con esa persona. No llamemos amor a algo que no es amor. El amor del Señor te corrige. El amor del Señor te limpia. Dios al que ama, dice Hebreos, castiga, disciplina, para que seamos partícipes de su santidad. Ezequiel 16:29, para los que tengan coraje, los invito. Ezequiel 16:29 al versículo 35, son pasajes que en muchas iglesias no se quieren tocar, porque no quieren limpiarse, no quieren mirarse en el espejo, no quieren reconocerse. Ezequiel 16:29, Ezequiel, un contemporáneo de Jeremías, está hablando de la realidad de Israel, ¿verdad? Estamos usando varios textos que hablaban en aquella época del reino de Israel, lo que hoy serían las congregaciones, y estaban completamente prostituidas, porque habían desechado conscientemente la ley del Señor. Ezequiel 16:29, multiplicaste asimismo tu fornicación. Fíjese cómo se repite la palabra multiplicar, ¿verdad? En vez de multiplicar la santidad, multiplicaban la inmoralidad, multiplicaban la fornicación. Y de hecho, como decía el hermano Juan, y seguramente muchos de nosotros, lo hemos visto en diferentes lugares, se está multiplicando la maldad. La maldad va en aumento dentro de la misma casa del Señor, que ya lo hemos enseñado en estos días, 5 días antes de que Yeshua fuera crucificado, entró en Jerusalén, había mucho jolgorio, mucha algarabía al principio, pero después todos gritaron crucifícala, y 5 días antes el Señor, antes de maldecir la higuera, vio hacia alrededor, y ¿qué fue lo que vio? Que el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Así que, hermano, no estoy hablando nada fuera de lugar que no haya hablado ya antes el Señor Yeshua, nada más y nada menos que en el templo de Jerusalén, que tenía que ser supuestamente respetado, ya hace poco más de 2000 años, o 2000 años, ¿verdad? Ya ese lugar también había sido profanado, como había sido profanado en los tiempos de Jeremías y de Ezequiel, y como hoy nosotros que somos llamados a ser templo del Espíritu Santo, lo estamos profanando, al rechazar la palabra de verdad del Señor. Como le dijeron a Yeshua en Juan 6:60 en adelante, dura es esta palabra, tu manera de hablar es muy dura, Señor. Y el Señor le dijo, bueno, ¿quieren irse a otro lugar? Váyanse. Yo no voy a adulterar el mensaje de mi Padre. Esta es la palabra eterna. Después Pedro lo entendió más adelante. Él dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ezequiel 16:29, asimismo multiplicaste tu fornicación en la tierra de Canaán y los caldeos, Babilonia, y tampoco con esto te saciaste. Vamos despacio con esto, hermano. Ezequiel 16:29, esa es la realidad de muchos
Y si usted está en esta situación, qué bueno que escuche este mensaje para arrepentimiento. El Señor tiene poder para liberarlo y hacer de usted una vida nueva. Pero esta es la condición de los religiosos, esta es la condición de los que siguen el evangelio extraño, el evangelio diferente. No se terminan nunca de saciar, porque viven en un modo emocional todo el tiempo. Por eso les hablaba de lo que pasó 5 días antes de la Pascua. Hosana en las alturas, Señor, sálvanos, sálvanos. A los 5 días cambiaron de pensamiento. Crucifícale, suelta a Barrabás, crucifícale. Hoy estamos viviendo en esos tiempos, mi querido hermano, porque lo único que puede saciar verdaderamente es la ley del Señor. Yo no sé ustedes, hermano, a mí no me sacia cualquier cosa. Y lo digo con mucho respeto y sin jactancia, lo digo en una forma enseñativa como tiene que ser. Y de hecho voy a muchos lugares y con todo respeto, no me sacia la forma en que se mueven, la forma en que enseñan, ¿verdad? Me va a saciar una buena explicación de la palabra del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, bajo una persona también, por supuesto, ungida. Estamos cansados del circo, por lo menos los que amamos al Señor. Estamos cansados, hermano, de la repetición vana, porque a ver, si viniera una repetición de algún mensaje que vale la pena, bienvenido sea, por supuesto, eso hay que repetirlo. Estamos cansados de que se apoyen siempre en un mensaje reiterativo en la carne que no termina saciando, ¿verdad? Y qué bueno, hermano, porque el Señor está despertando, porque mucha gente de repente se está despertando y está diciendo, ¿y yo qué estoy haciendo acá? Viene fuerte hoy la palabra, pero es necesario. Gente que se despierta, sea que el pastor lo quiera o no lo quiera, el Espíritu Santo viene a despertar y la gente dice, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y entonces entiende que hay que escudriñar la Escritura y entiende que hay que seguir al Cordero, ¿verdad? Y entiende que hay que meditar en la ley del Señor de día y de noche para que todo nos salga bien. Y entiende que hay que comer la palabra para estar fortalecido y que necesita cada vez más de la revelación bíblica para limpiarse, para santificarse, para poder cumplir los propósitos del Señor. Ezequiel 16:30, cuán inconstante es tu corazón. ¿A quién le está hablando acá el Señor? Él le está hablando al reino de Judá, ahora el reino del norte ya había sido destruido. Esto tiene que ver con Santiago, que hay gente con un corazón de doble ánimo. Esto ya lo venimos hablando, si usted va repasando varias veces, el Señor ya viene con esto, hermano. El corazón de doble ánimo. Así fue Jerusalén en el Antiguo Testamento, cuando vino Yeshua, aún hoy en día, y la iglesia anda por ahí también. Entonces dice, cuán inconstante es tu corazón, dice Yahweh el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. No se pele más los cables de la cabeza, quiere la ramera. La ramera, hermano, es el pueblo prostituido. Sean judíos o gentiles que han rechazado a Yeshua, que han rechazado la ley. Y aclaro, me gusta explicar esto, porque algunos me dirán, pero si yo estoy en la iglesia, yo acepté a Jesucristo, pero el Jesucristo chino aceptaste. Estamos hablando, hermano, que ¿quiénes son parte de la ramera? Los que rechazan la ley, pero los que rechazan al verdadero Yeshua, no a este Jesucristo que se está presentando en muchos lugares, que nada tiene que ver con lo que realmente declara la palabra del Señor. Pastor Miguel, es la única manera de limpiarnos a través de la palabra, así mismo. Saludamos a María Ramírez, Juan nuevamente conectado, gloria a Dios por predicar la verdad. Me dejaron de dar los mensajes y eso te hace hacerte la pregunta que hago acá. Bueno, gloria a Dios, parece que el Señor te está hablando, querido hermano Juan, nuevamente. Gloria al Señor. Ezequiel 16:30. Están las obras que el Señor preparó de antemano, pero acá dice, obras de una ramera desvergonzada. Si usted tiene un poquito de conocimiento de la palabra, se va a dar cuenta, como está diciendo Juan, en confirmación a lo que el Señor me está dando también para hablar en esta noche, que las cosas que están pasando en ese lugar son
típicas de una iglesia prostituida. En una iglesia verdadera, en una iglesia del Señor, no somos perfectos, pero vamos en pos de la santidad. Queremos obedecer en amor, queremos agradar al Señor, y donde está el espíritu de adulterio se trastoca todo. Y por eso es necesario sacar la ley del Señor, porque la ley del Señor nos confronta. Porque la ley del Señor nos llama a la santidad, como dice el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma o que restaura el alma, dice otra versión. Entonces la ley del Señor no es mala, lo que es malo es nuestro corazón, que es un corazón de doble ánimo, ¿verdad? Como Israel en aquellos días, ¿verdad? Hoy hacían alianza con Egipto, mañana con Babilonia, mañana con Asiria, hoy estaban con el Dios de este, mañana con el Dios del otro, ¿verdad? Siempre ponemos el ejemplo matrimonial. La Biblia dice marido de una sola mujer. Pero hoy en Paraguay ni que hablar, acá hace falta muchísimo. Acá el adulterio está de moda hace bastante tiempo. Y qué difícil es desarraigarlo. Y yo sé por qué le estoy diciendo todo esto. Hermano Javier, Dios te bendiga. Entonces, hermano, obviamente no deberíamos estar con 3 o 4 hombres ni 3 o 4 mujeres. Y no deberíamos estar ni con 3, 4, 5, 6 dioses o hoy con una forma del Evangelio y mañana con otra forma del Evangelio. Hay un solo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hay un solo Espíritu Santo, hay una sola verdad y ahí debemos permanecer. Ezequiel 16:31, edificando tus altares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Es tremendo cuando usted va a Jerusalén con este conocimiento de la historia, y sobre todo si ve una película bien lograda, por ejemplo, del rey Salomón, se te paran todos los pelos de punta, ¿verdad? Pensar que un rey que tuvo un encuentro tan poderoso con el Dios de Israel, 2 veces al menos, después tuvo 1000 mujeres que inclinaron su corazón a este Dios y al otro Dios. Te puede dar la apostasía en Primera de Reyes capítulo 11. Salomón al final, gloria al Señor, se volvió, pero por la macanada de él se dividió el reino. Hubo todo un conflicto. Roboán quedó al sur, Jeroboam al norte, se pelearon entre ellos. Desastre, ¿verdad? Después vino Asiria, después vino Babilonia. Y usted dice, ¿cómo? Un rey que tuvo un encuentro con el Dios de Israel, al cual se le entregó la Torá, la ley, pero, hermano, es que tenemos que permanecer hasta el final. La Biblia dice que el persevera hasta el fin, este será salvo. Esto para ustedes y esto para mí, ¿verdad? Esta palabra yo la tomo siempre para mí. Que mi corazón no entre en un modo emocional, con un corazón de doble ánimo, que hoy esto, que mañana aquello, que mañana lo otro. No, hermano, tenemos que permanecer. Pase lo que pase, tenemos que permanecer. No podemos cambiar, porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Verso 31, y no fuiste semejante ramera en que menospreciaste la paga, ¿no? Porque normalmente a una ramera, pum, se le da la paga, sino que dice, y no, fuiste como ramera que con desdén aumenta el precio, despreciando el salario, o sea que ella se ofrecía, y ella ponía el precio. Qué tremendo, qué desvío. Obras de una ramera completamente desvergonzada. Si usted hace el paralelismo, esto encaja con las iglesias prostituidas hoy en día. No se predica por amor, no se espera en el Señor. No, hagan la fila los de 10.000, hagan la fila los de 1.000, quién tiene oro, quién tiene cobre, quién tiene plata. Cuidado con estas cosas. Sabemos que el obrero es digno de su salario, en la forma del Señor va a venir, hermano. Esperen el Señor. Dios va a tocar a la gente, los que le aman, lo van a ayudar, gloria a Dios. Marcela Pereira, bienvenida, Señor le bendiga, recibimos amén de Robert Dennis. Entonces, hermano, se han prostituido. Entonces, mi hermano, qué bueno estar del lado del Señor. Hay mucha gente prostituida, no alivianemos el mensaje porque de repente nos va a ir mejor así económicamente. Todo eso, hermano, pertenece a la mentalidad de una prostituta
Dice Ezequiel 16:32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a los ajenos. ¿A quién estás recibiendo, querido hermano y hermana, amigo y amiga que estás escuchando en esta noche? ¿A quién estás recibiendo? ¿Qué espíritu estás recibiendo? ¿En qué lugar te estás congregando? ¿Qué tipo de palabra estás escuchando? ¿La sana doctrina o la mala doctrina? ¿La buena doctrina del Señor o la doctrina de los demonios, como dice en la palabra del Señor? A este punto llegó el pueblo de Israel, por eso Dios permitió la invasión de Babilonia, la destrucción del templo, fueron llevados cautivos 70 años, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 33, a todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. O sea, a las rameras se le dan los dones, no, pero ella pagaba. Vení vos para acá, yo te voy a pagar. Qué terrible, mi querido hermano. O sea, la degradación más baja, terriblemente baja. Mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y le diste presente para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. O sea, un espíritu de prostitución, tanto si lo vemos a nivel físico como a nivel espiritual, se le llamaría a esto adicción sexual, idolatría sexual. Lo que la Biblia dice, el desenfreno. Hay un proverbio que dice, ¿verdad? Cuando se quita la ley del Señor, el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena, dice la palabra del Señor. Ezequiel 16:34, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. La palabra diferente en realidad está muy aguada, es la palabra tzur, extraña. O sea que Jerusalén, el reino de Judá como el reino del norte, era un pueblo completamente extraño, infiel, adúltero, fornicario, tenía idolatría sexual. Ezequiel 16:35, no voy a leer todo, pero miren lo que dice acá. Por tanto, ramera, oye palabra de Yahweh, y ahí viene todo un juicio. Ya descubrimos quién es la ramera. La ramera sale en medio del pueblo, de aquellos que son desgajados, de aquellos que rechazan la verdad, de aquellos que la rechazaron siempre o empezaron bien y están terminando mal. Entonces, mi querido hermano, que el Señor nos ayude rápidamente a poder arrepentirnos, en todo caso, si es que estamos siguiendo ese camino del pueblo extraño, a volvernos al Señor. Vamos nuevamente, ya que pasó la Pascua y justamente coincide con algo que había puesto hace mucho tiempo, veamos cuál es la ordenanza para la Pascua en Éxodo 12:43. Y creo que vamos a poder afirmar lo que hablamos en la clase pasada todavía. Éxodo 12:43, porque hablamos de que nadie puede celebrar la cena del Señor indignamente, con ligereza, con irreverencia, y en aquel momento no tocamos justamente estos capítulos que, vaya causalidad, están puestos en esta cartilla para verlos hoy. Éxodo 12:43, y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Es exactamente lo que dice 1 Corintios 11, con otras palabras. La gente se agarra la cabeza, no, pero ¿cómo no? Es maravilloso comer la Pascua. Yo soy el primero que quiero que todos coman la Pascua. Pero dice que el extraño, el prostituido, el infiel, el que no arregló las cuentas, el que todavía sigue practicando el pecado y es hijo del diablo, más vale que no lo haga, porque va a tocar algo sagrado con irreverencia. Fíjese cómo el Señor nos sigue hablando, ¿no? Estamos en los días de la fiesta de los panes sin levadura. Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieran circuncidado. Tenemos que hacer hoy el paralelismo, ¿verdad? En aquel momento la ordenanza bajo el gobierno teocrático era así, circuncidar obviamente a los varones, para que pudieran participar de la Pascua. ¿Qué tiene que ver esto hoy con nosotros? La circuncisión, hoy en Yeshua, la circuncisión del corazón.
Como venimos viendo desde el principio en esta enseñanza, hijo mío, dame tu corazón. Circuncidar era quitar un pedazo de carne inservible del miembro viril del varón, que eso está comprobado inclusive hasta por la ciencia, pero en términos espirituales nos está hablando de cortar todo lo que traemos de la vieja naturaleza, todo lo que el diablo nos estuvo imprimiendo en Egipto, en Babilonia, en la esclavitud del pecado. Tenemos que cortarlo para poder ser parte del reino del Señor, naciendo nuevamente del agua y del Espíritu. Verso 45, Éxodo 12:45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerán una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Esto es algo que se cumplió en la persona del Señor. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Tenemos que prepararnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que presentarnos adecuadamente delante del Señor. El Señor sabe que somos pecadores. Bueno, justamente por eso nos da la salida a través de Yeshua, de poder arrepentirnos, de poder reconciliarnos, de que la sangre del Cordero nos limpie, de que el cuchillo, que en este caso circuncidaba, es el cuchillo de la palabra que va a cortar el pecado de tu corazón, de tu mente, y te va a permitir unirte al pueblo del Señor para ser parte del reino del Señor. Éxodo 12:49, la misma ley será para el natural, para el extranjero que habitar entre vosotros. O sea, todo aquel que quisiera ser parte del pueblo del Señor se dejaba circuncidar, arreglaba sus cuentas, obviamente con el Eterno, y ahí estamos viendo ya el propósito del Señor, cómo el Eterno quería unir al pueblo de Israel con los gentiles. El pueblo de Israel tenía que ser luz a los gentiles, para que los gentiles también pudieran ser injertados en el verdadero olivo. Verso 50, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Yahweh a Moisés y Aarón, así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Yahweh a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Era muy importante obedecer al Señor esta ordenanza, porque se venía la liberación por delante. Entonces, hermano, cuando hablemos justamente de estos temas que estamos abordando en busca de la liberación total, si queremos la liberación total, tenemos que ir obedeciendo paso a paso todas las ordenanzas que el Señor nos va transmitiendo. Vayamos también a Éxodo capítulo 30, verso 22. Acá se está hablando de cómo era la composición del aceite de la unción que se usaba para ungir los elementos del tabernáculo, y sobre todo acá está hablando también de ungir a los verdaderos sacerdotes, y esa unción no podía caer sobre cualquier persona extraña. Por eso, hermano, mucho cuidado, como enseña el pacto renovado a través de Pablo. Cuidado a quien ungimos, no impongan las manos con ligereza. A ver, una cosa es imponer manos para que alguien reciba sanidad, es una cosa. Y otra cosa es ungir a alguien con aceite para un ministerio. Tenemos que estar muy seguros. Tenemos que estar muy seguros de que el Señor está llamando a esa persona, que esa persona se ha ido preparando para poder ser pastor, evangelista, etcétera, etcétera, porque la unción que va a caer sobre esa persona es una unción santa, y si esa persona está jugando, por decirlo de una manera, la unción lo va a matar. La unción lo va a matar. ¿Se entiende lo que estamos hablando? No es un juego esto, que luego lo vamos a ver después de leer Éxodo 30, verso 22 en adelante. Luego vamos a ver Levítico, cómo los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ya tenían la unción, pero que empezaron a hacer cosas impropias en un estado de imprudencia, cayeron muertos como los hijos de Elí. Entonces, hermano, mucho cuidado nosotros los pastores, mucho cuidado, no quiero sembrar el terror, como el Señor habla a Moisés. Ojalá todos fueran profetas, por supuesto, ¿verdad? Nadie está en contra de eso. De hecho, el Señor murió para que todos pudiéramos ser reyes y sacerdotes. El punto es que hoy la gente no se quiere consagrar debidamente para que eso acontezca. Y es ahí donde está el peligro.
Y es ahí donde está el peligro, porque si todos siguen las normas del Señor y se van ajustando y se van preparando, la unción santa del Señor se va a posar sobre nuestras vidas, va a estar en nuestras vidas y va a fluir tranquilamente. Pero la unción santa, hermano, está en contra del pecado. Entonces, si la unción cae sobre mi vida y yo practico el pecado, entonces la unción me va a terminar eliminando. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Éxodo 30, 22, que está hablando del aceite de la unción y el incienso. Éxodo 30, 22. Habló más Yahweh a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos. Eso lo pasamos. Vamos al verso 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Obviamente era un aceite consagrado, y esto tipifica al Espíritu Santo. El aceite siempre está representando al Espíritu Santo. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Era un aceite muy, muy especial si hablamos en términos físicos, materiales. Cuanto más el Espíritu del Señor no es cualquier cosa. Por eso Yeshua estuvo en contra de los fariseos, porque ellos llegaron a blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando él estaba echando fuera a los demonios, ellos decían que lo hacían en nombre de Belcebú. Eso era una blasfemia. Eso era una terrible blasfemia, y por eso vino un juicio muy grande en aquellos días sobre los religiosos. Verso 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo que todo eso tenía que ser utilizado para consagrar los elementos del tabernáculo, como así también, verso 29, gloria al Señor, gloria a Dios, mi hermano. Asimismo, de esta manera necesitamos que se hable en todas las congregaciones, gloria al Señor, le damos gloria al Señor. Éxodo 30, 29, así los consagrarás, y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Tengo que hacer silencio por esta palabra un poquito. Medite un poco, hermano. Medite un poco y que nos venga el temor al Señor. Todo lo que tocare, ¿usted quiere que le toque la unción del Señor? Ah, pero quiero seguir con mi vida. Quiero seguir siendo un glotón, un borracho, un adúltero, un fornicario, un ladrón, un mentiroso, un estafador. Quiero seguir maldiciendo. Cuidado, hermano. Realmente a veces no entendemos la profundidad de la palabra del Señor. Ahora, aclaro esto. Yo sé que la unción del Señor cae en una campaña evangelística. Esa es una unción para salvación. ¿Se entiende? Esa es una unción para salvación. Dios sabe que esa persona todavía no diferencia la mano izquierda de la mano derecha. Acá estamos hablando, mi querido hermano, ya en un nivel donde estamos haciendo un discipulado, donde ya fuimos salvados, ya fuimos perdonados, ya hemos entrado al redil, al reino del Señor. Ahora el Señor nos está preparando para servirle a Él. De ese tipo de unción estamos hablando ahora. De una unción para el ministerio, para ser sacerdotes. Dice acá, verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, porque así se ungía a los sacerdotes hasta el día de hoy. Obviamente el templo no está, pero hoy nosotros ya tenemos directamente la unción que viene directa del trono de la gracia. Verso 32, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Por eso, hermano, el Señor está en contra del fuego extraño. Hoy nos vamos a extender un poquito más, porque Levítico 10 sí quiero hablar con ustedes, y después de eso sí vamos a estar orando, si el Señor lo permite. Cuidado con el fuego extraño. Acá dice la palabra del Señor que no podemos hacer otro aceite diferente. ¿Cómo tomamos esta palabra? Lo que estamos viendo, mucha gente diciendo: ahí está el Espíritu, cuando no está el Espíritu. Diferente de lo que yo comentaba recién con respecto a Yeshua. Los fariseos criticaron a Yeshua, pero Yeshua sí tenía el Espíritu del Señor, obviamente.
Pero así también a la inversa, en muchos lugares se dice que está el Espíritu Santo y no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede estar en un lugar donde se hacen obras de ramera desvergonzado o desvergonzada, mi querido hermano. Eso tenemos que entender. Dice entonces, y verso 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Entonces, hermano, no podemos hacer lo que nosotros queremos, tenemos que hacer la composición como Dios manda, verso 33, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendrán ustedes, y no se podía hacer otra composición. Verso 34, dijo además Yahweh a Moisés, toma especies aromáticas, acá está hablando ahora para el incienso. Verso 35, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Todo lo que se movía dentro del tabernáculo era santo, porque era santificado, o por el aceite, o por el incienso, o por la gloria del Señor que se derramaba en ese lugar. Había que molerlo, verso 36, o será cosa santísima. Verso 37, como este incienso que harás, no harás otro según su composición, te será cosa sagrada para Yahweh. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. El incienso representa la oración de los santos. En esto también, mi hermano, no podemos levantar cualquier tipo de oración. No podemos orar lo que se nos da la gana. Hay gente que vos le das a orar y tiene su corazón cargado de maldad, está peleado con el otro y ahí empieza a orar y está achurando a toda la congregación. Señor nos libre de eso. O sea, servir al Señor en santidad, servir al Señor con prudencia, con reverencia, orar al Señor, dice la Biblia, levantar manos santas, sin ira ni contienda. Pero esto está trastocado hoy en día porque estamos en medio, como estamos diciendo, en medio de una congregación prostituida, donde sube fulano y agarra el micrófono y lo achura, ¿verdad? Porque tiene una situación con fulano y situación con melano, y bueno, usted tiene que dominarse, arregle esa situación y entonces podrá orar como corresponde. ¡Qué horrible! ¡Qué feo! De mal gusto, orar y todos salen aturdidos, perturbados, ¿verdad? Porque se siente, uno se da cuenta que esa predicación no fluyó del Señor, que esa oración no fluyó del Señor, que todo olor a carne, olor a las tinieblas. Es así, hermano, aunque nos cueste muchas veces reconocerlo. Levítico 10, hermano, Levítico capítulo 10. El pecado de Nadab y Abiú, como estos dos sacerdotes siguieron al extraño, siguieron algo que no tenían que hacer. Ellos lo sabían, pero se dejaron llevar por sus instintos. Levítico 10, verso 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, que representa también la oración, y pusieron en ellos fuego, ¿no? Porque había que agarrar supuestamente fuego del altar. Hay que ver de dónde ellos agarraron este fuego, porque la Biblia dice que era un fuego extraño. Y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Pudiera ser que la combinación también no estuviera bien. Ya vamos a entender en el contexto. Amén, hermano Robert, servir al Señor en humildad, amor, paciencia, sobre todo en santificación. Asimismo, querido hermano, muchas gracias por compartir. Entonces, hermano, otra vez esta palabra que prediqué el domingo. ¿Qué estás ofreciendo, hermano? Porque así como el Señor se tuvo que ofrecer como un cordero santo, porque si no, no iba a alcanzar la victoria, lo mismo nos pide a nosotros ahora que estamos redimidos. Por eso la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín no. Caín tenía un corazón lleno de envidia, por eso lo mató a su hermano. Y la Biblia dice que no seamos como Caín. Hermano, cuidado con esto, cuidado, hay que enseñarlo. Yo sé que el Señor es muy paciente con nosotros, sobre todo con los nuevos, pero me estoy dirigiendo por ahí a los nuevos para que lo tengan en cuenta y sobre todo a los que tienen tiempo y para mí mismo recordarlo. Que no es que te podés ofrecer de cualquier manera. No podés entrar al santuario de cualquier manera. No podés predicar de cualquier manera, no podés cantar de cualquier manera.
Como estamos viendo un material que me comentaba mi esposa acerca de liberación, y esto hay que decirlo porque hay gente que no lo tiene en cuenta. No solamente ir con adulterio, con fornicación. Hay gente, hermano, a la gente yo sé que le molesta esto, hermano, pero hay que decirlo, sube con ropa sensual, administrada. Eso se puede entender en alguien que entra por primera vez. Demos ejemplo en el altar. Demos ejemplo en el altar. No podemos obviar las escrituras. Los sacerdotes no entraban desnudos. Entraban con sus vestiduras. Entonces todo esto es importante, hermano, para que la unción no nos aniquile a nosotros, sino que la unción esté contenta con nosotros y fluya a través de nuestras vidas para hacer lo que tiene que hacer. Ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Verso 2, salió fuego delante de Yahweh y los quemó, porque él es fuego consumidor, obviamente, y murieron delante de Yahweh. Era la hora de oficiar. Lo hicieron a su manera, como muchos dicen, lo voy a hacer a mi manera, yo sigo el evangelio prostituido, voy a hacer más aguachento el mensaje del Señor, y bueno, ¿qué pasó? Murieron delante de Yahweh. Verso 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Yahweh diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. ¡Qué tremendo! O sea, el Señor se quería glorificar, pero no se pudo glorificar. En los que a mí se acercan me santificaré. No se pudo santificar en estas vidas, lastimosamente, ¿verdad? Porque no fueron obedientes. Entonces, mi querido hermano, estamos viendo a través de la palabra del Señor. Vayamos un texto más, podemos todavía. Joel capítulo 3, verso 16. Joel capítulo 3, verso 16, dice la palabra del Señor, una promesa de restauración que está muy cerca, ¿verdad?, para la tierra de Israel, donde nosotros estaremos con el Señor, por supuesto. Dice Joel 3:16, Yahweh rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Esperemos que pronto esto se esté cumpliendo, pero Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y sobre todo el versículo 17, y conocerán que yo soy Yahweh vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Así que, amigo hermano, lo que hemos visto en estas historias del Antiguo Testamento, donde el Señor fue muy celoso, y lo sigue siendo y lo será, obviamente, como declara Joel, nadie va a poder pasar. Nadie va a poder entrar a Jerusalén sin ser la novia santa del Cordero. Los extraños, los infieles, los desconocidos, los inmorales, no van a poder pasar el límite. El Señor dirá, fuera de aquí, hacedores de maldad. Verso 17 dice que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa. El Señor lo va a hacer. Obviamente el pueblo de Israel y muchos de nosotros vamos a tener que pasar todavía por un proceso de parte del Señor, pero claramente dice la Escritura, los extraños no pasarán más por ella. Entonces, mi hermano, si hay un espíritu contrario en nosotros, qué bueno detectarlo ahora, qué bueno poder arrepentirnos ahora, qué bueno poder soltar esa vieja vida y emprender la nueva vida que el Señor ya determinó para cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo que hemos podido compartir. Con la ayuda del Señor nos estamos viendo el próximo martes, y tal vez en el fin de semana tengamos alguna oportunidad también de estar saliendo al aire. Padre, te damos gracias. Ese espíritu, Señor, del enemigo, ese espíritu que quiere mancharnos, ese espíritu que quiere profanarnos, Señor, en esta hora se ha arrancado de nuestras vidas. Te pedimos perdón si hemos abierto alguna puerta, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si consciente o inconscientemente abrazamos el evangelio prostituido. Señor, perdónanos, Señor, si nos agradó
Señor, seguir el camino ancho, si nos agradó seguir a un Jesucristo falsificado, una palabra adulterada, Señor, te pedimos perdón, Señor. Nos reconciliamos contigo, nos volvemos a ti, Señor. En el nombre de Yeshua nos sacamos las ropas harapientas de la prostitución. En el nombre de Yeshua ya no queremos ser más extraños, queremos ser tus hijos. Queremos ser tus hijos, queremos ser tus siervos verdaderos, Señor. Tus sacerdotes según el orden de Melquisedec, Señor. Queremos ser aceptados por ti, Señor. Queremos estar en la condición apropiada que manda tu palabra, Señor, para servirte, Señor, porque la unción santa, Señor, está cayendo sobre nuestras vidas, Señor, y está tocando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que tú te puedas glorificar, Señor, usando nuestras vidas, Señor, en el nombre de Yeshua, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Límpianos con el agua de tu verdad, Señor. Hay poder en tu santo nombre, Señor. Proclamamos, Señor, tu victoria, tu liberación, Señor. Nos limpiamos de toda inmundicia, Señor, porque hemos leído este último texto, Señor. Jerusalén es santa. Aleluya, Señor. Y si queremos entrar ahí, Señor, tenemos que, Señor, convertirnos a ti, Señor, porque extraños no pasarán más por ella. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria que te pertenece a ti. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima semana con la ayuda del Señor.